¿Qué tal, amigos? Pasen y vean. Aquí estamos de nuevo, Mirai Express. Les agradezco que se suscriban al canal y aprieten la campanita que hay al lado de suscribirse en YouTube. Y si lo tienen a bien y quieren ayudarme a seguir practicando un periodismo libre e independiente, háganse patronos del canal entrando en la web patreon.com. Pueden hacerlo y yo se lo agradeceré muchísimo para poder seguir mejorando el canal. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones y les pido que vivan sin miedo, pero con sentido común y con precaución. Cuídense porque todavía la pandemia del coronavirus sigue presente. Arranco esta nueva temporada con una historia y con un vídeo muy interesante y muy importante. Todos ustedes, los que me siguen, conocen el caso de Cote Cabezudo, fotógrafo de San Sebastián, acusado de gravísimos delitos de carácter sexual, dentro de una trama en la que aparecen nombres importantes de la sociedad donostiarra. He tenido acceso a una declaración judicial de Cote Cabezudo prestada de forma voluntaria hace un año en el juzgado de instrucción de San Sebastián, que podemos calificar las palabras de Cabezudo de un auténtico aviso a navegantes. ¿Por qué aviso a navegantes? Pues vean el vídeo y lo percibirán. Es un vídeo advertencia de decir, ojo, que a muchos de esas personas importantes que conformaban lo que se denominaba los lobos de San Sebastián, decir, ojo, que os tengo pillaos. Como ustedes saben, un preso tiene derecho a solicitar una comparecencia voluntaria en el juzgado. Cote Cabezudo lo ha hecho en varias ocasiones y en esta van a ver esta advertencia, y el vídeo tiene otra parte surrealista absolutamente en la que el acusado y preso le hace una explicación al juez, dibujo incluido, del órgano sexual femenino, una cosa insólita. El juez termina devolviéndole el dibujo diciendo que no necesitaba esa clase de anatomía. Cote Cabezudo está en prisión, fue condenado en sentencia firme por un delito contra la Administración de Justicia y por coacciones a las víctimas a una pena de 2 años y 3 meses. Después tiene una condena que no es firme todavía porque está recurrida por la acusación y por la defensa, una condena a 5 meses por aportar documentación falsa al procedimiento judicial. Tiene pendiente un juicio por desobediencia a la autoridad y tiene pendiente sobre todo el juicio principal en el que está acusado de 47 delitos, entre ellos agresión sexual, amenazas, corrupción de menores, pornografía infantil, con unas peticiones de pena que van a superar los 100 años de prisión. Cabezudo sigue preso y no accede a beneficios penitenciarios porque los jueces de la Audiencia de San Sebastián han considerado que es esencial asegurar su presencia en el juicio, en la vista oral de la causa principal, y por ello ha tenido el cumplimiento de su condena de 2 años y 3 meses por coacciones a las víctimas y delito contra la Administración de Justicia, pero además está en condición de preventivo respecto a la causa principal. No pierdan detalle porque es una declaración que no tiene desperdicio. Y les adelanto ya que la semana que viene les aportaré una entrevista que les ayudará a entender el aviso a navegantes que contiene esta declaración de Cote Cabezudo que pongo hoy a su disposición. Como saben, mi obligación es llegar hasta el final en este caso, y a pesar
de querellas, de amenazas y del interés de muchas personas importantes en que no se hable del caso Cote Cabezudo, mi obligación como periodista es la de llegar hasta el final y a mí no me van a callar de ninguna forma. Voy a seguir investigando y poniendo en conocimiento de todos ustedes, que es mi obligación, de todos los ciudadanos, la verdad de las cosas veraces y verificadas que yo tenga en mi poder. No voy a callarme nada. Hoy tienen este documento importantísimo y la semana que viene no se pierdan la entrevista que les voy a ofrecer, que complementará el vídeo de hoy y les ayudará a entender muchas cosas. Bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a celebrar comparecencia del procesado Juan Cabezudo Zavala, solicitud propia y de su representación letrada, teniendo en cuenta las circunstancias y la fase del procedimiento en el que nos encontramos, y teniendo en cuenta que la solicitud emana de la propia defensa letrada del señor Cabezudo, lo que voy a hacer primero, y sin perjuicio de dar la palabra después al resto de las partes por si quieren hacer algún tipo de aclaración o precisión sobre lo que el señor Cabezudo vaya a declarar, lo que le voy a hacer es dar la palabra a su letrada por si quiere preguntar alguna cosa al procesado. Siempre el señor Cabezudo, ya conoce usted sus derechos como procesado porque se le han leído en innumerables ocasiones durante esta causa, sigue teniendo los mismos a no declarar, a no confesarse responsable de los hechos, a no declarar contra usted mismo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Señora letrada de la defensa. Carabina, yo no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente que él manifieste lo que él desea. Él quiere hacer una declaración complementaria y es lo que he solicitado. Señor Cabezudo, ¿usted qué quiere manifestar al respecto de esto? Bueno, primero agradecerle por haber aceptado que venga a declarar y no me gustaría extenderme mucho, pero es sobre simplemente la carta que le mandé, es aclarar un poco toda mi situación que veo durante todo el proceso, que hay un montón de acusaciones y dichos sobre mí que no he podido yo aclarar ni se me han pedido en ningún momento aclarar. Entonces quería dejarlo un poco claro respecto a mi punto de vista. Empezar por decir que yo no soy la persona más interesada en que se alargue el asunto respecto al futuro juicio oral, todo lo contrario. Yo por mí no tengo absolutamente ninguna objeción en poner ningún palo en las traviesas a que se haga cuanto antes. Tampoco quiero, el motivo de que yo venga aquí no quiero interferir en modo alguno en el desarrollo judicial por parte de las demandantes, en absoluto. Vamos a decir que lo dejo un poco aparte. En primer lugar, decir que de las más de 500 personas que yo he fotografiado a lo largo de mi vida, tanto en hombres como mujeres, han firmado los contratos totalmente lícitos, cada uno en su apartado, cada uno en su específica materia de la que iba a ser artísticamente fotografiada, y eso ha durado durante 30 años. También quiero declarar que yo jamás he realizado acción alguna contra ninguna mujer sin su conocimiento y sin su consentimiento, jamás. Como lo demuestra en los 30 años o más de 30 años que llevo en la profesión, bueno, vamos a decir que no es profesión, sino que era una afición muy fuerte de la fotografía artística. En cambio, las denuncias los leo cuando me han llegado. Por cierto, que no me llegan todos los documentos que aquí se elaboran y se dicen tanto por parte de... No le tienen por qué llegar, usted tiene una defensa letrada. Ya a eso me refiero, que es que no me llegan... de que se le notifiquen algunas resoluciones que conforme a la ley... No me llegan por ningún lado, entonces no... Ya ha tenido su defensa letrada durante todo el procedimiento. Sí, pero es que nunca me han llegado, es una cosa que siempre he protestado. No es problema nuestro, vale. En su caso, o sea, nosotros se lo damos todo a todas las partes. Perfecto, no, ya, eso ya lo sé. Que simplemente quería contrastar el hecho de que yo me encuentro en la prisión, que es que no me llega el material.
Bueno, veo que las denuncias son al fin y al cabo un cortapega que se han ido presentando en los diferentes juzgados de Guipúzcoa. Ninguna persona que sepa yo ha denunciado nunca haber realizado pornografía para mí, en persona. Nunca he realizado ninguna agresión sexual, ni abuso sexual, ni por supuesto violación, ni acto sexual, sin conocimiento y pleno consentimiento de todos y todas las actuantes, entre las que se encuentran hombres y mujeres de toda índole, como son policías, ertzainas, militares, modelos, actores de cine, teatro, televisión, periodistas, políticos, empresarios, que han posado y han hecho desnudos artísticos para mí. Todos sin excepción firmaron sus permisos para ser publicados en mis webs. El caso se salió del juzgado y pasó a la sociedad vasca de una manera, digamos, de una especie de juicio paralelo que por supuesto sé que no está llevado por el juzgado, sino que está llevado por otras partes que están dentro de esta parte. Es lo que en las cuales me han injuriado, me han difamado, me han destrozado socialmente, me han perseguido en los domicilios, me han acosado en los domicilios, sobre todo por toda el conjunto de personas que forman el alrededor del señor Melchor Miralles, al cual le venía la información directamente desde este juzgado y no era precisamente de mi parte. Quería especificar un poco alguna de las modelos. Por ejemplo, yo sé que tuve una vista, además la tuve con usted, en el que usted le dio la credibilidad a lo que ella aclaró, denunció o habló, pero no se ha visionado, y no sé si se ha visionado al día de hoy, el vídeo que se publicó en internet, en el cual se ve perfectamente de cómo fue ocurrido, consentido y realizado. Me ha extrañado también en unos artículos que han presentado las novedades que exageran, porque yo leí la declaración que había presentado la señorita, que se refería a un roce de la ropa, etcétera, etcétera, y cuando ahora leo, el transcurso del tiempo ha pasado de ser un roce al colocarle la ropa a un manoseo asqueroso sobre su cuerpo, cosa que no es verdad, y a mí me asombra todos esos cambios sobre las declaraciones. Todo esto es contra mi persona y creo, digamos, presuntamente, del que estaba llevado todo este asunto de la cuestión social y demás de la mano del señor Miralles, falso periodista, junto con ese, sabemos todos porque lo leímos en el famoso artículo de La Trama, con el señor Masé, y que estaba también incluido el señor letrado. Cosas que han aparecido en televisiones, en varias cadenas, en radios, en internet a saco, en WhatsApp a saco, Twitter de ellos, personalmente de ellos, virales, que los han hecho virales y que no paran, y son presuntamente con informaciones salientes, digo yo, que de este círculo, porque no puede ser de otra manera. Veo que se ha incitado también desde Twitter, desde algún Twitter, no lo tengo aquí, no lo puedo presentar porque como yo estoy en prisión no puedo acceder a mi material. Se ha incitado a hacer manifestaciones contra mi persona con injurias, difamaciones, cuando ni siquiera hay prueba alguna demostrada ni ha habido juicio que demuestre contra todo lo que se dice contra mi honor. También tengo que decir que se ha hecho, presuntamente se condicionó, y estaba en ese caso estaba el Ministerio Fiscal con el señor Bermúdez presente, una declaración falsa de la señorita en cuanto a que quería demostrar
que las fotos se habían hecho con los 17 años y ella lo decidía hacia la existencia de un tatuaje que había hecho sobre el hombro derecho de su novio. Yo presenté en aquella vista la prueba fotográfica de que eso no era verdad, y se demostró que no era verdad porque presenté una fotografía en la cual la señorita no llevaba absolutamente ningún tatuaje y tenía 18 años y pico, y a mí me extrañó que aquí José Guardaces no se hiciese nada y ni siquiera el Ministerio Fiscal hiciese nada por ello. El señor letrado también tengo que decir que ha declarado injurias y mentiras fuertes contra mi persona, y tampoco, delante también del Ministerio Fiscal, y tampoco se ha hecho nada nunca, y me ha llegado a acusar de pederastia por haber realizado fotografías en un desfile de ropa infantil, y que iba a buscar carne fresca. Casualmente es una frase que es exactamente copiada en la declaración del señor Masé, exacta. Asimismo, reiteradamente el señor letrado ha estado presentando un vídeo sobre, él decía era sobre una menor, que había un acto sexual, él se refería a una violación, y eso es falso porque ambos, luego se ha demostrado, ambos actores que aparecen en ese vídeo son mayores de edad. Aclarar también que jamás yo he actuado como agencia de modelos, sino que yo he trabajado con modelos que pertenecían a agencias, pero yo jamás he colaborado justo, pero no he trabajado como fotógrafo de agencia, ni de San Sebastián ni de fuera, que he trabajado con unas y con otras. Y una cosa que quería dejar aclarar, que me lleva dando vueltas en la cabeza mucho, a una pregunta que usted me hizo y se quedó en el tintero, y me extrañó aquella pregunta, es que si yo conocía lo que eran los órganos sexuales de la mujer. Bueno, yo quiero decir que soy licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Zaragoza, y era profesor de Anatomía en la Facultad de Zaragoza. Y quería explicar un poco que sí, que precisamente, exactamente, respecto a todas las acusaciones, yo conozco, como médico conozco, y el aparato genital femenino, a diferencia del aparato genital masculino, se diferencia en que el femenino consta de dos partes, órganos externos, órganos internos. Los órganos externos son los que normalmente se vislumbran, se ven a simple vista en un desnudo de una mujer, que son pues la vulva, sus anetos como el clítoris o labios mayores y la hendidura vulvar como mucho. En cambio, los órganos internos de la mujer están formados por estructuras que son los labios menores, la vagina, meato urinario, útero, etcétera, que lógicamente a simple vista no se ven. O sea que en un desnudo, en una playa, por ejemplo, se pueden ver los órganos externos de la mujer. Nunca los internos, que habrá que forzarlos o manualmente o mediante instrumentos. Eso lo quería dejar de especificar y lo aporto si vale para algo. El dibujo está hecho por mí, no es de ninguna editorial ni nada. Después, ya para terminar, no me queda mucho, he sufrido unos cuantos montajes, y por mi parte creo que presuntamente falsedades, de la parte letrada, como ha sido el caso últimamente del Matarile, del asunto ese que... No, pero es que son los objetos de investigación en este asunto. Vale. O sea, el caso de Belaucha, que ya sé que tampoco es, que pertenece a Tolosa. Y después, ya por último, me quería referir a que me he quedado perplejo en cuanto a la concepción de que se me mantenga lo de la prisión provisional. Eso me he enterado también porque me lo dijo la señora abogada, porque no he recibido tampoco documentación, de que se me pide que se me siga manteniendo la prisión provisional por el riesgo de fuga. Yo he colaborado desde el año 13, creo,
constantemente firmando durante 15 días como se me ha pedido. He asistido a todas aquellas que se me ha pedido. He presentado todo lo que se me ha pedido. Y yo no encuentro riesgo de fuga cuando yo vivo con mi familia vive en Donosti, mi mujer senegalesa de origen es española, porque tiene la nacionalidad española, mi hija es nacida en Donosti, vivimos en San Sebastián desde ya 9 años, no hemos ido y no han ido a Senegal ninguna vez más que este año por primera vez a ver a su familia después de 7 años, no tenemos absolutamente ningún contacto con Senegal. Luego no, me extrañó mucho eso de que tengo un riesgo de fuga porque hay familia de mi mujer en Senegal. Yo riesgo de fuga, señoría, no tengo absolutamente ninguno de irme a ningún lado, ni intención ni posibilidad. Y después quería aclarar que se me olvidó en la última comparecencia que hubo 2 empresas que estuvieron gestionando mis profesionales, mis webs, durante muchos años, que fueron Infovide con el señor Carlos Blasco al frente, y otra que no me acuerdo el nombre, pero con el señor Juan Martiñena, David Juan Martiñena, que son las empresas que siempre han llevado tanto Fotocoma como las demás. Y para terminar, aprovechando, quiero decir también que existe todavía, si no me dicen lo contrario, hay un disco duro perdido por ahí con imágenes y vídeos mías que se le entregó al Ministerio Fiscal y todavía no sabemos nada de ese famoso disco duro perdido. Y son al fin y al cabo vídeos, fotografías, material que son de personas, no son fotos mías, pero son de personas a las cuales les puede hacer daño y no sabemos en dónde están. Nada más. Simplemente alguna matización. El disco duro sí que ha aparecido, está unido a los autos hace tiempo ya, hace meses. En cuanto a esto, pues le agradezco mucho la clase de ciencias naturales, pero bueno, Dale. tengo ya hijos y sé perfectamente cómo funciona no era mi pretensión. Y no creo que sea no era un mi momento pretensión, procesal sin perjuicio de lo que pueda. Es una cuestión evidentemente de fondo cuando una imagen es pornografía infantil, teniendo en cuenta lo que retrata. Yo ya he dictado el auto de procesamiento, que es una resolución puramente provisional sin perjuicio de lo que se resuelva en su día en el acto del juicio oral. Entonces se podrán hacer ese tipo de alegaciones si es que el tribunal lo permite, ¿de acuerdo? Entiendo. Y en cuanto al resto de las cuestiones, en lo que tenga que ver con el fondo del asunto que estamos instruyendo, evidentemente yo no utilizo las redes sociales para estar leyendo cosas de mi trabajo, lo utilizo para otras cosas, con lo cual no sé ni de qué está hablando, pero bueno, evidentemente no voy a entrar en eso porque tampoco es objeto de esta investigación, sin perjuicio de las acciones que usted pueda tener al margen de este procedimiento. Y lo que sí que voy a pedir a las partes es que si hacen alguna pregunta y él la va a contestar, pues que sea sobre los hechos que han sido objeto de investigación en esta causa, ¿de acuerdo? En primer lugar le voy a conceder la palabra en este sentido al Ministerio Fiscal por si quiere hacer algún tipo de pregunta. Sí, señoría, únicamente abundando en lo que ha manifestado su señoría respecto de la cuestión del disco duro. Tal disco duro nunca salió de las dependencias de Fiscalía, simplemente dada la inadecuada, materialmente hablando, forma de almacenamiento de los mismos, es decir, dicho disco se encontraba en una funda de plástico transparente no sellada. El disco se deslizó y acabó detrás de unos expedientes dentro de la Fiscalía, donde finalmente fue encontrado. O sea, la cadena de custodia no se ha roto en ningún momento, ese disco se ha recuperado y se ha reincorporado a las actuaciones. En su momento se abrió un expediente gubernativo por parte de la Inspección Fiscal que ha sido archivado sin siquiera pasar a la fase de expediente disciplinario. Sí que quería realizar una pregunta sobre la afirmación que ha realizado de que ha habido una serie de acusaciones contra usted que considera injuriosas por parte de el periodista Melchor Miralles y el letrado Anchón Masé. No, perdón, no es periodista. Bueno, eso es
es una cuestión que creo que no es objeto de este pleito. El señor denomina señor Miralles. Sí, bien. No lo es. Bien, en cualquier caso, ¿le consta a usted que estas personas tengan algún tipo de enemistad personal contra usted que le lleven a proferir falsas acusaciones? Es que esto es lo que me gustaría saber. Esta es mi gran duda, del por qué. Bien, pues ninguna pregunta más, señoría. Bueno, depende. Sí, con la venia de su señoría. Se ha referido en su declaración a un vídeo en concreto de... quería preguntarle, ¿se está refiriendo al vídeo del masaje? Sí, del que se habló. Que hubo una comparecencia específica al respecto. Sí, pero que en esa comparecencia se dijo que nadie de las partes había visto el vídeo. Vale. Ni siquiera Sí. las partes que estaban conmigo. Solo quería puntualizar que se refiere a ese vídeo del masaje. Ha dicho también, en esta comparecencia se ha referido a un vídeo en el que ha manifestado que ambos actores eran mayores de edad en ese vídeo. Eso lo dije también en sede judicial con la señora jueza. ¿Puede usted darnos los nombres de los actores? No tengo por qué. Bien. Ha manifestado hoy que todo lo que ha ocurrido con cualquier mujer, con cualquier persona, ha sido con pleno consentimiento. Entiendo que lo que está manifestando es que toda la prueba videográfica que hay, todo lo que ahí ocurre, es con pleno consentimiento de las personas que aparecen en esos vídeos. Totalmente, y lo repito, y como lo he dicho más de una vez, todos esos trabajos se hacían previo conocimiento, con aviso, antes preparación de lo que se iba a fotografiar y grabar, porque no estamos haciendo una foto, sino estábamos haciendo unas sesiones, y las sesiones artísticas que se hacían con un guión. Ese guión la persona lo conocía antes de empezar. Incluso se preparaba el atrecho, se preparaba la decoración y se preparaba la iluminación. Luego, antes de hacerlo se sabía. O sea, no son captados a la traición. Son hechos y luego hechos con consentimiento. Es más, de tanto consentimiento que jamás ha habido una protesta. Es que no ha sido además cosas que se han hecho puntuales y no parecen, sino que continuamente luego han seguido viniendo. Y sabían además para qué eran y dónde se iban a publicar, porque lo ponía en el contrato en el que firmaban. ¿Recuerda usted en su primera declaración cuando manifestó que ni siquiera aplicaba aceite a sus modelos porque ya eran mayorcitas para hacerlo ellas? ¿Recuerda esa declaración? No recuerdo, pero lo veo lógico. Bien, por último, manifiesta que se vierten muchas falsedades respecto a su persona, yo le quería preguntar, ¿usted de qué forma tiene acceso a esas supuestas difamaciones, a esas... Ahora absolutamente a ninguna. Sabe usted que estoy en el centro penitenciario de Martutene. Pero de lo que usted nos habla es posterior a su ingreso en Martutene. Yo no he dicho posterior a mi ingreso en Martutene en ningún momento. Bueno, habla de situaciones de lo que he leído en las declaraciones que a mí me llegan, de sus recursos, de las conclusiones del señor juez, etcétera, de lo que yo leo ahí. O sea, todo lo que nos manifiesta de... Y de lo que leo en la prensa. Que no he querido incidir más, pero cierta prensa, casualmente, no voy a decir condicionada, pero es que es muy casual que siempre hable la versión de la otra parte y nunca de la versión mía. Y a bombo y platillo
por todos los medios. Sale en EFE, en Diario Vasco, sale seguido en la radio, sale seguido en la tele, sale seguido en Irratia, y siempre la versión. O sea, entiendo, de lo que nos habla es o por prensa o previo al 4 de mayo del año pasado. Ninguna pregunta más, señoría. Muy bien, simplemente ya para terminar, Sí. mencionar pues que el tema de la prisión provisional a la que usted alude, Sí. creo que está recurrida en apelación, ¿no? Si no me equivoco era subsidiaria de la apelación, con lo cual pues está pendiente de recursos y ya me pronuncié en la reforma, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, pues será por terminar. Luego le quería comentar otra cosa, no sé si eso es o no es, como me ha comentado mi abogada, que no viene a cuento, pero vamos, como yo lo he leído, mi postura en cuanto si cuando se haga el juicio oral, que yo no tengo ningún inconveniente que el juicio oral sea a puerta abierta. Ah, bueno, eso es otra cuestión. Vale. Mire, eso ya está. Me ha dicho que es una cosa, como he leído no sé qué, que la parte contraria No lo sé. quiere pedir a puerta cerrada, No sé de qué yo no está tengo hablando, y ningún además no hay inconveniente. competencia en la Vale, audiencia. vale. Las audiencias, Simplemente. no se eleve, pues tendrán que Simplemente. hablar de lo que tengan que hablar. Nada más. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, pues se da por terminada la comparecencia. Muchas gracias.